Te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita. Y Manu, bebé. Nuestra familia está compuesta por Daniela, nuestra hija mayor que tiene 20 años, va a cumplir 20 años, Manuela, que hoy en día tiene 14, Diana y yo. Y tenemos un perro que se llama Tairón. Daniela tenía 5 años cuando empezó a pedirnos una hermanita o un hermanito. Daniela insistió tanto que Diana accedió a tenerlo y la encargamos. Pero cuando tenía 7 meses, no aguantó más dentro del vientre de Diana y se nos vino. Cuando Diana está en el trabajo de parto, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen su hija no oxigenó, su hija no respiró. Sin embargo, nos la dejaron ver en una incubadora. Cuando la vimos en la incubadora, pues la vimos perfecto. Estando en la incubadora, la tuvieron que someter a un coma barbitúrico porque ella convulsionaba. Había convulsiones que duraban 15 minutos. Una convulsión de por sí en un niño es grave. Imagínense 15 minutos convulsionando, pues sabíamos que el daño cerebral era vastísimo. Y una palabra que recibimos un día, y es una palabra que digamos que es como el lema de Manuela, y dice: aquí yo traeré sanidad y medicina y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso fue lo máximo para nosotros, y la declaramos. Y Manu empezó a sanar poco a poco, y empezamos fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros que llevábamos, y empezamos a creer que algo bueno venía, sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante. El primer neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal, iba a ser un vegetal, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, iba a estar postrada en cama. Y Diana empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales. Por ejemplo, una que le pidió es: Señor, yo quiero que Manuela sonría. Y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera, y empezamos a ver, en medio de lo difícil, empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones. Yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras. Yo la veo sonreír, yo la veo gritar, pero tal vez lo que yo más anhelaría es que me dijera: papi, te amo. Pero he aprendido algo, y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo. Yo la amo como es. Yo amo a Manuela porque es una bebé. Y hoy anhelaría esperarla en la ruta, que llegara al colegio y estar afuera esperándola. Quisiera que me dieran quejas en el colegio. Quisiera que me dijeran: oiga, su hija no me la soporto, su hija es muy cansona. Yo quisiera que mi hija se parara, que cogiera una pandereta, que le gritara: Dios, te amo. Pero todo eso se lo he tenido que llevar a Dios y decirle a Dios: yo muero a eso porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí. Hubo un momento crucial en nuestra vida donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos. Le poníamos etapa 6, que es el más grande, y no le quedaba bueno. A ella se le salía el chichi a veces. Y una vez que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia, y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichi y ya los pañales no le aguantaban, y nosotros le dijimos a Dios: no la vamos a volver a llevar a la iglesia. Y nos llamó un familiar a decirnos: ustedes no saben lo que yo acabo de ver los pañales Tena S que ustedes estaban buscando. Y suena ridículo o sea, que uno le diga a Dios gracias por unos pañales, pero cuando tú sabes que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia, y Dios sale como con un chiste de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando, nosotros entendimos que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos. Dios ha dicho: sí, yo sé lo duro que es, yo sé lo difícil, los entiendo, entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes, en medio de la prueba, en medio de cada situación tan difícil, estén bien. Y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida, porque Manuela no camina, pues no estudia, pero
nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia, ella sabe que va para la iglesia, su propósito de vida es la iglesia como tal. En las mañanas los domingos le decimos, Manu, vas para la iglesia, y ella se emociona de tal manera que parece que entendiera hacia dónde va. Si alguien me dijera, ¿cambiaría su vida hoy? O sea, ¿cambiaría su desierto? ¿Intercambiamos desiertos? Yo diría que no, porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios. Mi Dios es el ser más importante en mi vida, es el que me llena de amor para darle amor a mis hijas, a mi familia, a mi esposo. Es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial. Porque creo que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu. Dios muchas veces me ha dicho, estos niños no nacen en cualquier familia. Me siento una mamá honrada de saber que hay alguien tan especial y que Él me la entregó para cuidarla. Entonces eso para mí me hace sentir que soy tan importante para Él, que me encomendó algo que solamente algunas pocas personas podemos hacer. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día.